Muy buenas tardes, gusto en saludarlos. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Pablo, buenas tardes, Erika, buenas tardes, Amílcar, buenas tardes. Bueno, jóvenes, vamos al inicio de la clase del día de hoy. Nos quedamos con el tema de la nulidad. La nulidad específicamente, pues en materia laboral la vamos a encontrar en el artículo 12 del Código de Trabajo y el 106 de la Constitución Política de la República, donde nos habla bien claro y preciso que pueden ser nulos los contratos, las estipulaciones, las cláusulas, todo lo que tergiverse, trate de disminuir los derechos de la clase trabajadora van a ser nulos en cualquier tipo de contrato, en cualquier disposición legal que se quiera crear. Todo lo que perjudique, lo que no garantice los derechos mínimos de la clase trabajadora va a ser nula de pleno derecho. Sin embargo, pues ya hemos hablado, que se recuerdan que hablamos, ¿qué pasa con aquel contrato nulo donde se firmó el contrato pero nunca se inició la relación laboral? O sea, Álvaro y Erika firmaron un contrato, pero nunca se inició la relación laboral. Ni Erika prestó el servicio, ni Álvaro pagó las prestaciones. Pero si fue imputable a uno de las partes, el otro tiene derecho a exigirle una indemnización a título de daños y perjuicios. Va a aplicar los principios del derecho civil, porque no puede ser de laboral, porque no hubo relación laboral. Pero va a juzgar, porque es un contrato de trabajo, un juzgado de trabajo y previsión social. Eso pues ya lo vimos en otra ocasión. Consultado precisamente el doctor César Landelino Franco, él habla, pues se hace consulta a otros tratadistas y dice nulidad del contrato de trabajo. Las nulidades pueden ser, por supuesto, todas van a tener de una otra manera, pueden presentar nulidades, no todos, pero sí algunos contratos en el derecho común. Pero en materia laboral nosotros tenemos dice, en materia laboral los principios son fundamentales que rigen la nulidad son diferentes al derecho civil. Sus efectos, según Mario de la Cueva, son los siguientes. No ha iniciado el servicio. La nulidad impide la formación de la relación laboral. Ni el patrono tiene la obligación de aceptar el trabajador, ni éste desempeñar el puesto contratado. Regla general. No producirá la nulidad de efectos retroactivos en perjuicio del trabajador. Eso es importante saberlo. La nulidad, como regla general, nunca va a afectar con efectos retroactivos al trabajador. La nulidad se asimila a la disolución, dado que su efecto es poner fin para el futuro a la relación laboral. Por tanto, las partes están capacitadas para exigir las responsabilidades civiles, es lo que estamos dialogando. ¿Qué efectos puede tener? La nulidad no necesita ser declarada ni reconocida por autoridad, teniéndola el trabajador libre en todo momento. La nulidad de una cláusula no produce la de todo el contrato, solo se declarará inexistente la cláusula nula y en su lugar entrará en vigor lo que la ley o la norma supletoria determine. La nulidad actúa retroactivamente a favor del trabajador, no en perjuicio, a favor, lo que puede exigir los salarios caídos durante una prestación laboral. La prescripción opera de modo esencial, ya que en el decorrer del tiempo no la hace efectiva. Por su parte, algunos tratadistas contemporáneos hablan de la anulación del contrato. No puede hacerse desaparecer el estado de subordinación en el que el trabajador se encontraba. O sea, la posición de ellos es que si se anula un contrato de trabajo, no desaparece la parte de la subordinación. El empresario no puede prevalecerse de la unidad del contrato para escapar de sanciones penales, de actos ilícitos y sobre todo la inobservancia de disposiciones reglamentarias de trabajo. El derecho de seguridad social no depende de la validez de un contrato. Respecto a los salarios en general, el trabajador tiene derecho a ellos durante el tiempo laboral. Estas apreciaciones son importantes
porque confirman que en todo la nulidad del contrato de trabajo no puede hacer inexistente la relación laboral, entendida como la prestación misma del servicio. Dice, por ejemplo, por otro lado, se considera que si la nulidad solo afecta a alguna cláusula del contrato, puede darse dos situaciones. Que la cláusula afectada sea fundamental para la vigencia del contrato, en cuyo caso este no puede subsistir. O sea, una desaparece, que sea una cuya desaparición no ataque la esencia, que no vaya a atacar la esencia del contrato, que esa cláusula no perjudique el contrato. En este último caso sería que si se fijase un salario inferior al mínimo legal, esta situación se reemplaza con la cláusula afectada por la norma legal vigente y el contrato tiene plena validez. El pacto contractual en condiciones de trabajo por debajo de la ley no genera que el contrato se disuelva y la relación sea inexistente, sino que en todo caso lo que opera es la sustitución de las cláusulas nulas pactadas con inferioridad a la ley. Por lo tanto, la renuncia de derechos es nula antes, durante y después de concluida la relación laboral. En términos generales, ustedes, la nulidad, si ya se inició la relación laboral, no procede, no va a afectar la relación laboral, no va a afectar los derechos de la clase trabajadora. Porque el que tiene la obligación de elaborar el contrato individual de trabajo es el patrono. La clasificación, expresas y explícitas. En Guatemala solo hay expresas, no hay explícitas, hablando de la nulidad. Total o parcial. El sistema guatemalteco solo acoge la nulidad total. Nulidad absoluta o relativa, ¿sí? Aquí es necesario agregar que en el derecho del trabajo guatemalteco la nulidad siempre será absoluta. Nulidad de actos y estipulaciones son nulas de pleno derecho y no obligan a los contratantes. Todos los actos o estipulaciones que impliquen renuncia, disminución o tergiversación de los derechos que se otorgan, la legislación guatemalteca le otorga a los trabajadores. 106. Nulidad de estipulaciones serán nulas de pleno derecho y no obligan a los trabajadores, aunque se expresen en un contrato colectivo individual de trabajo, en un convenio o en otro documento, las estipulaciones que impliquen renuncia, disminución, tergiversación o limitación de los derechos reconocidos a favor de los trabajadores por las leyes laborales. La nulidad contenida, por ejemplo, en el artículo 82 del Código de Trabajo no interrumpe la relación laboral. Son nulas de pleno derecho las cláusulas de contrato que tiendan a interrumpir la continuidad de servicios prestados o por prestarse. Ahora sí nos vamos al incumplimiento del contrato individual de trabajo. Artículo 24. La falta de cumplimiento del contrato individual de trabajo o la relación laboral solo obliga a los que en ella incurran a la responsabilidad económica respectiva, o sea, a las prestaciones que determina este código, sus reglamentos y demás leyes de trabajo o de previsión social, sin que en ningún caso pueda hacerse coacción contra las personas. Contratación de guatemaltecos en el extranjero, contenidos en el artículo 34 del Código de Trabajo, que saben que fue reformado por el decreto 10/2022 del Congreso de la República, que se refiere exactamente al marino mercante. Pero el 34 no solo incluye al marino mercante, va a incluir también otros guatemaltecos que trabajan en el extranjero. Este artículo, se recuerdan, lo analizamos en las últimas clases. La contratación, ¿qué es lo que dice en el artículo 34? Lo que estipula es que dice que aparte de todos los derechos y obligaciones que otorga este código y el artículo 29, la forma de elaborar un contrato de trabajo, también para el trabajador guatemalteco en el extranjero deben de incorporarse el contenido del artículo 34 del Código de Trabajo. Obligaciones
de empleadores y trabajadores que trabajan en el extranjero. También este decreto día 2022 y el artículo 34 del Código de Trabajo que fue reformado otorgan otras obligaciones tanto a trabajadores como a patronos. Y también que no se va a permitir, por ejemplo, la autorización de determinadas personas en el extranjero. Por ejemplo, un menor de edad no puede el Ministerio de Trabajo autorizar que vaya al extranjero. Si usted es trabajador y no garantiza los alimentos en Guatemala, tampoco le autorizan. Y otras circunstancias que vamos a ver. Entonces, esto es lo que señala concretamente el artículo 34, que no lo vamos a leer porque ya lo habíamos leído con anterioridad. Únicamente estamos haciendo referencia a él. Ahora sí nos vamos a las excepciones. Artículo 36. Las restricciones contempladas en estos dos artículos anteriores no rigen para profesionales titulados, ni para aquellos técnicos cuyo trabajo requieran conocimientos muy calificados. Al Acuerdo Gubernativo número 528-2003. Me gustaría que si alguien lo pudiera escribir ahí en la pantalla para que nos quedara grabado. Este acuerdo gubernativo, que es de presidencia, efectivamente lo que señala son los requisitos y los procedimientos para que extranjeros trabajen en Guatemala. Aquí va a hablar si estamos, solo ponerle Mario el nombre, que se refiere exactamente al reglamento de autorización para trabajadores extranjeras que trabajan en Guatemala. Entonces, precisamente este reglamento va a permitir conocer qué pasa con aquellos extranjeros que están casados con guatemaltecas o guatemaltecos, qué pasa con los extranjeros que tienen hijos guatemaltecos, qué pasa con los refugiados. Todo eso lo vamos a entender que cuando usted sea requerido por un patrono, por favor, y que le diga, mira, necesito contratar a un extranjero, que no se le olvide que aparte creo que es el 13 el que regula, se recuerdan que tenemos que ver los primeros artículos que vimos, los porcentajes de guatemaltecos que deben de trabajar en una empresa, y también vimos el idioma, ¿sí? Se recuerdan que hablamos que el 90% de una empresa debe ser guatemaltecos, que el 85% del presupuesto de salarios debe de ser de guatemaltecos, y eso lo dice la ley, que las órdenes se dan en español. O sea, tenemos una serie de normas que las tenemos que incorporar para la verdadera aplicación de este reglamento. Entonces, aquí se refiere concretamente a esas obligaciones que tienen, y ahí precisamente habla del artículo 13 en cuanto a los salarios, los porcentajes que hemos hablado, pero también que no se les olvide, creo que es el 9, que le habla exactamente de los idiomas. Entonces vamos a encontrar una serie de normas en materia laboral que debemos de considerarlas respecto a este acuerdo ministerial. Aquí está el procedimiento, ¿sí? Aquí está el procedimiento, dónde debe hacerse la solicitud y qué requisitos debe de haber. Fotocopia del pasaporte, debe tener fotocopia con razón de inscripción en el registros respectivos, donde acredite la calidad en qué caso actúa en el caso de los empleadores. Acuérdense que este trámite lo hace el patrono, no lo hace el trabajador. Por ejemplo, si Brandon quiere contratar a un extranjero y él es el patrono, quien debe hacer todos los trámites es Brandon, no el trabajador extranjero. ¿Por qué? Porque Brandon debe de probar muchas cosas para que le autoricen precisamente que un extranjero pueda laborar en su empresa. Aquí están todos los requisitos que exige la ley. El tiempo que debe tenerse para resolver exactamente también está establecido acá. Pero también es interesante qué pasa con los extranjeros casados o unidos legalmente de hecho con guatemalteco o guatemalteca, así como los que tengan bajo su patria potestad hijos guatemaltecos. Para obtener permiso de trabajo deben de presentar. A ellos le van a variar otros requisitos hoy. Si estuviera casado o unido legalmente de hecho con persona guatemalteca, certificación de su partida de matrimonio o la declaración de una unión de hecho. Acta notarial donde conste la supervivencia del cónyuge
o conviviente guatemalteco. Si tuviera hijo o hijos guatemaltecos bajo su patria potestad, deberá acompañar la certificación de las partidas de nacimiento y el acta de supervivencia de los hijos. Si se da cuenta, cumple con menos requisitos que los de un extranjero como regla general. Y en el artículo 2 están exactamente los extranjeros a quienes el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados les haya conferido la calidad de refugiados, o bien otro sistema que pueden utilizar ellos para declararse refugiados. Se recuerdan que los últimos que vinieron a Guatemala fue precisamente los ucranianos que llegaron a Guatemala, creo que el año pasado, pues ellos creo que los quieren a través del Alto Comisionado de Naciones Unidas. Los convenios de cooperación para que se pueda desarrollar este convenio. Entonces ya con eso terminaríamos las dos partes que serían los sujetos del derecho del trabajo y los contratos individuales de trabajo, obligaciones y derechos que se derivan del contrato individual de trabajo. Ahora vemos la clasificación. Si se dan cuenta con la lectura, pues usted me corrige, iremos leyendo hasta el artículo 24 ahorita, nos tocaría el 25. Y el 25 efectivamente vamos a encontrar la clasificación de los contratos de trabajo. Pero la primera clasificación que encontramos en los contratos de trabajo es que pueden ser verbales y pueden ser escritos. Para los verbales, vean qué interesante lo que dice el artículo 27. Primero, 4 circunstancias en que puede darse, o 4 formas de trabajo donde se permite que el trabajo pueda ser un contrato verbal. Puede ser, no deba ser. No puede ser. Y también vamos a encontrar otros, como por ejemplo el de marino mercante, obligadamente tiene que ser por escrito. Hay contratos que regulan nuestra legislación que deben de ser por escrito, no se permite que sean verbales. Entonces, por favor, su primera clasificación la encontramos que puede ser verbal o puede ser escrito. Y para eso quisiera, y bueno, ese es por su forma, pero por su plazo, indefinido, plazo fijo y por obra determinada. El indefinido es la regla general en Guatemala. Si la naturaleza de la empresa es permanente, todos los contratos tienen que ser por tiempo indefinido. Es más, la ley dice que excepcionalmente podemos tener uno a plazo fijo y por obra determinada. Esa es la excepción. La regla general es que todos sean por tiempo indefinido. También dice que usted puede firmar uno a plazo fijo o obra determinada, ya sea como patrón o trabajador, pero si la naturaleza de la empresa es permanente, pasa a ser por tiempo indefinido. Si el trabajo no es temporal o accidental, no puede ser a plazo. Si es accidental y temporal, puede ser a plazo fijo o obra determinada, pero resulta que no, entonces pasa a ser por tiempo indefinido. Eso lo dice la ley. Les voy a pedir, por favor, que leamos el artículo 25. Alguien que pudiera apoyarnos ahí. ¿Estás por ahí, Nancy Paola? Sí. Artículo 25, Código de Trabajo. El contrato individual de trabajo puede ser A. Por tiempo indefinido, cuando no se especifica fecha para su terminación. B. A plazo fijo, cuando se especifica fecha para su terminación o cuando se ha previsto el acaecimiento de algún hecho o circunstancia, como la conclusión de una obra que forzosamente ha de poner término a la relación de trabajo. En este segundo caso, se debe tomar en cuenta la actividad del trabajador en sí mismo como objeto del contrato y no el resultado de la obra. Y C. Para obra determinada, cuando se ajusta globalmente o en forma alzada el precio de los servicios del trabajador desde que se inician las labores hasta que éstas concluyan, tomando en cuenta el resultado del trabajo, o sea, la obra realizada. Aunque el trabajador reciba anticipos a buena cuenta de los trabajos ejecutados o por ejecutarse, el contrato individual de trabajo debe entenderse para obra determinada, siempre que se reúnan las condiciones que indica el párrafo anterior. Bueno, esa entonces es su clasificación por el plazo, por tiempo indefinido, a plazo fijo y obra determinada.
Veamos hoy la regla ese es el 25, a la regla que todo contrato debe ser por tiempo indefinido, lo que yo les hablaba. La excepción es plazo fijo y obra determinada. Por favor, Nancy, el 26. Regla de indefinidad del contrato individual de trabajo. Indefinidad. Okay. Artículo 26. Código de trabajo. Todo contrato individual de trabajo debe tenerse por celebrado por tiempo indefinido, salvo prueba o estipulación lícita y expresa en contrario. Deben tenerse siempre como contratos a plazo indefinido, aunque se hayan ajustado a plazo fijo o para obra determinada. Los que se celebren en una empresa cuyas actividades sean de naturaleza permanente o continuada. Si al vencimiento de dichos contratos subsiste la causa que les dio origen. En consecuencia, los contratos a plazo fijo y para obra determinada tienen carácter de excepción y solo pueden celebrarse en los casos que así lo exija la naturaleza accidental o temporal del servicio que se va a prestar o de la obra que se va a ejecutar. Bueno, lo que hemos hablado. Vamos ahora a la regla de prestar servicios y ejecutar una obra del territorio nacional. El artículo 33 no lo vamos a leer porque ya lo hemos leído. ¿Qué es lo que pasa acá? Cuando leamos el artículo 29, que es el contenido de un contrato de trabajo, le van a preguntar a usted dónde va a ejecutar el trabajo y dónde vive habitualmente. ¿Por qué esa interrogante? ¿Por qué esa pregunta? ¿Por qué ese formulario o esa propuesta que se tiene de parte del Código de Trabajo para elaborar un contrato de trabajo? Porque el artículo 33 dice que si en el lugar donde usted vive habitualmente, el lugar donde ejecuta el trabajo, hay más de 15 kilómetros, escuche, le tienen que pagar sus pasajes. Y en otras circunstancias que la relación laboral se inicia a partir de que usted tome el viaje. Si es, por ejemplo, para un departamento, le tienen que pagar el transporte. Si excede determinados días, acuérdese que ya lo vimos, que entonces lo que pasa es que el patrón no tiene que pagarnos la alimentación, el hospedaje, el transporte. También debe pagar a nuestra familia. Eso lo dice. No lo vamos a analizar porque ya lo hemos analizado en otros momentos. Oye, sí lo hemos analizado, ¿no? Sí, licenciado. Estamos entonces claros. Este artículo es importantísimo que usted no se le olvide, ¿oye? Pero usted no se le olvide. Porque vean, el Código de Trabajo, si usted no tiene todos estos contextos a la hora que usted sea asesor, se va a perder. Entonces yo necesito que el 33 jamás se le va a olvidar, ¿right? ¿Por qué? Porque aquí está hablando de un gasto adicional. ¿En qué momentos puede ser verbal? Vean, el Código de Trabajo en el artículo 27 dice, el contrato individual de trabajo puede ser, no debe ser, puede ser verbal cuando se refiere a labores agrícolas o ganaderas, servicio doméstico, o sea, trabajo casa particular, trabajos accidentales y temporales que no excedan de 60 días. A la prestación de un trabajo por obra determinada, siempre que el valor de esta no exceda de 100 quetzales. Esa ley pues ya está obsoleta. Y si hubiera señalado plazo para la entrega, siempre que este no exceda de 60 días. Vean, en los dos casos no quiere que exceda de 60 días. Y en el trabajo de casa particular y el agrícola y ganadero, ¿por qué es interesante esto? Porque el día que usted lo citen, por ejemplo, imagínense que lo citen, que a Diego Abraham lo citen, le digan, mire, usted tiene trabajadores agrícolas y no firmó el contrato de trabajo. Entonces le vamos a poner una sanción. Usted cometió una falta de trabajo contenida en el artículo 69 y usted hace acreedor a una de las sanciones que impone el delegado departamental de la Inspección General del Trabajo de conformidad con el artículo 272 del Código de Trabajo. Usted ya con la defensa le dice el 27, dice que yo tenía la opción y yo decidí hacerlo verbal. Pero me interesa el último párrafo. A pesar de que es verbal, hay requisitos que debe cumplir el patrón. ¿Cuáles son? En todos estos casos, esos 4 casos que señala la ley, para que pueda ser verbal, en todos estos casos, el patrón no queda obligado
a suministrar al trabajador en el momento que se celebre el contrato una tarjeta constancia que únicamente debe contener ¿qué? Inicio de la relación laboral y el salario estipulado. Al vencimiento de cada periodo de pago, el número de días o jornadas trabajadas o el de tareas u obras realizadas. Esa es una obligación que se tiene. Pero bueno, la regla general es que debe ser por escrito. La excepción es el 27, pero el 28 es la regla general. Por favor, Nancy Paola, el 28. Artículo 28. Código de trabajo. En los demás casos, el contrato individual de trabajo debe extenderse por escrito en 3 ejemplares. Uno que debe recoger cada parte en el acto de celebrarse y otro que el patrono queda obligado a hacer llegar a la Dirección General de Trabajo directamente o por medio de la autoridad de trabajo más cercana, dentro de los 15 días posteriores a su celebración, modificación o novación. Dirección General de Trabajo, según decreto 1570 del Congreso de la República. Bueno, ese también ya lo habíamos visto con anterioridad, pero todo contrato de trabajo debe extenderse en 3 ejemplares. Uno para cada parte, patrono y trabajador, y el otro que debemos de hacer llegar a la Dirección General de Trabajo. Otra circunstancia que la vamos a ver hoy, nunca se le olvide que hay un acuerdo ministerial, que a partir del 2019 no se permiten los contratos de trabajo en papel, en documento, tiene que ser de forma electrónica. Ni siquiera se lo van a recibir. Eso sí, el día que usted le hable, mira, necesito hacer contratos de trabajo, entonces que no se le olvide que los tiene que hacer de forma electrónica. Dame un chancecito, pues ahorita vamos a terminar. El artículo 30, ¿qué es lo que hemos hablado del 30? Si no existe contrato de trabajo y debe de hacerse por escrito, no está en los contenidos verbales del 27, usted tiene la obligación ¿de qué? De hacerlo por escrito. Si usted no elabora el contrato, dice que todo lo que diga el trabajador se va a tener por cierto, porque usted, patrón, no era responsable de elaborar el contrato. Si no se cumple con algún requisito, ¿quién era obligado a rectificarlo? El patrono, porque a él le corresponde elaborarlo. ¿Sí? Claro, cuando dice salvo prueba en contrario, entonces uno a veces se confunde y dice, ¿qué quiere decir eso, salvo prueba en contrario? Lo que quiere decir es que si Nancy Paola es el patrono y yo soy el trabajador y yo estoy indicando que nunca firmé contrato, salvo prueba en contrario es que Nancy diga, no, sí firmamos y aquí está. Esa es la plena prueba. Esa es algo prueba en contrario. No se trata de que yo de iniciar a trabajar tal fecha y que no es cierto, él comenzó tal fecha. Esa discusión no la vamos a tener. Esa discusión ya la tiene establecida el artículo 30. Lo que sí vamos a establecer nosotros es nada más mi obligación de decir que yo sí tuve relación laboral con Nancy, que yo sí desempeñé trabajo extraordinario con Nancy y que yo tengo ventajas económicas que ella me proporcionó en mi trabajo. Esa es mi obligación de trabajador. Toda la más carga de la prueba de conformidad con el artículo 30 la tiene Nancy. Léete el 30, por favor, Nancy Paola. Artículo 30. El Código de Trabajo. La prueba plena del contrato escrito solo puede hacerse con el documento respectivo. La falta de este o la misma omisión de alguno de sus requisitos se deben imputar siempre al patrono y si a requerimiento de las autoridades de trabajo no lo exhibe, deben presumirse salvo prueba en contrario. Ciertas las estipulaciones de trabajo afirmadas por el trabajador. El contrato verbal se puede probar por los medios generales de prueba y al efecto pueden ser testigos los trabajadores al servicio de un mismo patrón. Bien, el 29, ya son los requisitos, las formalidades que debe tener un contrato de trabajo. Aquí vamos a encontrar inclusive, vamos a encontrar donde nos van a preguntar dónde vivimos, dónde vamos a prestar el servicio. Entonces nos recordamos del artículo 33. Pero puede ser que sea un trabajo de marino mercante o un guatemalteco en el extranjero. Adicional de lo que dice el 29, tenemos que agregar lo que dice el 34.
¿sí? Y cuando sean trabajos especiales, siempre vaya a ser una la ley especial o el contenido especial en el Código de Trabajo, por ejemplo, el trabajo a domicilio, el trabajo de menores. Si se dan cuenta, todas esas circunstancias posiblemente no estén dentro de los requisitos y tenemos que incorporarlos. Por favor, Nancy, artículo 29. Artículo 29. Código de Trabajo. El contrato escrito de trabajo debe contener a. Los nombres, apellidos, edad, sexo, estado civil, nacionalidad y vecindad de los contratantes. B. La fecha de la iniciación de la relación de trabajo. C. La indicación de los servicios que el trabajador se obliga a prestar o la naturaleza de la obra a ejecutar, especificando en lo posible las características y las condiciones del trabajo. D. El lugar o los lugares donde deben prestarse los servicios o ejecutarse la obra. E. La designación precisa del lugar donde viva el trabajador cuando se le contrata para prestar sus servicios o ejecutar una obra en lugar distinto de aquel donde viva habitualmente. F. La duración del contrato o la expresión de ser por tiempo indefinido o para la ejecución de obra determinada. G. El tiempo de la jornada de trabajo y las horas en que debe prestarse. H. El salario, beneficio, comisión o participación que debe recibir el trabajador, si se debe calcular por unidad de tiempo, por unidad de obra o de alguna otra manera, y la forma, periodo y lugar de pago. En los casos en que se estipule que el salario se ha de pagar por unidad de obra, se debe hacer constar la cantidad y calidad del material, las herramientas y útiles que el patrono convenga en proporcionar y el estado de conservación de los mismos, así como el tiempo que el trabajador pueda tenerlos a su disposición. El patrono no puede exigir del trabajador cantidad alguna de concepto de desgaste normal o destrucción accidental de las herramientas como consecuencia de su uso en el trabajo. Las demás estipulaciones legales en que convengan las partes y J. El lugar y la fecha de celebración del contrato y K. Las firmas de los contratantes o la impresión digital de los que no sepan o no puedan firmar y el número de sus cédulas de vecindad. El Ministerio de Trabajo y Prevención Social debe imprimir modelos de contratos para cada una de las categorías de trabajo a fin de facilitar el cumplimiento de esta disposición. Vean pues, en el C y el D es lo que estábamos hablando, perdón, es D y E. Lugar o lugares donde va a prestarse el servicio o ejecutarse la obra. El E. Designación precisa del lugar donde vive el trabajador cuando se contrata a prestar sus servicios o ejecutar la obra. Allí aplicamos el 33, ¿va? Si excede 15 kilómetros, usted sabe que está obligado a pagar los pasajes. ¿Sí? Estos son los requisitos mínimos. Hoy, el día que usted le toque que elaborar un contrato de trabajo, no agarre la copia que tienen ahí, por favor. Yo le quiero suplicar que usted ahora, con lo que hemos aprendido, lo que hemos leído, usted haga el contrato y elabore el suyo. Póngale su marca, ¿sí? Amílcar, debes de ponerle tu marca. Agarras el contrato que ya está, agarras el 29, te vas a ver cómo estamos con el 33, te vas a ver si es un trabajo específico, mira si hay reglamento interior de trabajo, si hay pacto colectivo. Fíjate que aquí habla, por ejemplo, en el H, salario, beneficio, comisión o participación. ¿Por qué no nos proponemos, y alguien de ustedes o investigamos, qué dicen, por ejemplo, en el caso de los meseros? ¿Tendrán salario? ¿Tendrán comisión? ¿Tendrán beneficio? ¿Tendrán participación? ¿Qué podríamos decir con los vendedores? ¿Sí? ¿Tendrán comisión? ¿Tendrán salario? ¿Tendrán otro beneficio? ¿Tendrán participación? Vean, eso tiene que hacer constancia en el contrato, ¿sí? Y ustedes pueden decir, pero si yo lo anoto ahí, voy a perjudicar a la empresa. Entonces, andate el artículo 30. Lo hiciste incompleto. ¿Y a quién es la responsabilidad? Del patrón. Todo lo que diga el trabajador se va a tener como cierto. El trabajador se le tiene que probar que ahí trabajó, las horas extraordinarias y las ventajas económicas. Eso es lo que dice
con sentencia, con jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad. Bueno, ya leímos entonces 25, 26, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, ya lo leímos. El 31 ya lo hemos hecho un montón de veces, pero si quieren lo volvemos a leer, pues, para que nos quede grabado. Que se refiere precisamente a los menores de edad, de 15 años en adelante, pueden firmar su contrato de trabajo y recibir su salario. No tienen autorización de los padres, no tienen ninguna autorización del Ministerio de la Inspección General de Trabajo, no tienen por qué llevar a sus papás a que firmen los contratos. No, el de 15 años es una... Y se recuerda que leímos una norma del Código 259, creo que es del Código Civil, donde también da esa facultad a un trabajador menor de edad, pero de 15 años. Entonces, y el 32 y 150, que hay que expulsarlos del ordenamiento jurídico, que dice que los menores de 14 años, con extrema pobreza y cumpliendo otros requisitos y no sé qué, la Inspección General de Trabajo puede autorizar que ellos trabajen. Eso ya no se puede. Y ahora hay delito, 156 bis del Código Penal. Están las peores formas de trabajo infantil. Ahora tenemos edad mínima. Son convenios internacionales ratificados por Guatemala. No significa lo que yo opine, significa lo que dice la ley. Pero bueno, dejémoslo grabado, por favor. Disculpa, Nancy. 31. Okay. Artículo 31, Código de Trabajo. Tienen también capacidad para contratar su trabajo, para percibir y disponer de la retribución convenida y, en general, para ejercer los derechos y acciones que se deriven del presente código, de sus reglamentos y de las leyes de previsión social, los menores de edad, de uno u otro sexo, que tengan 14 o más años, y los insolventes y fallidos. Las capacidades específicas a que alude el párrafo anterior... Solo vamos al ingreso a alguien aquí. Ahí estamos, solo vamos al ingreso. Bueno, continuamos. Las capacidades específicas a que alude el párrafo anterior lo son solo para los efectos del trabajo y, en consecuencia, no afectan en los demás el estado de minoridad o, en su caso, el de incapacidad por insolvencia o quiebra. La interdicción judicial declarada del patrono no invalida los actos o contratos que haya celebrado el ejecutado con sus trabajadores anteriormente a dicha declaratoria. Bueno, entonces ahí estamos bien claros, solo para que nos quede grabado. Ahora sí, tenemos el instructivo para la presentación del registro en forma electrónica del contrato individual de trabajo. Por favor, alguien que me anote ahí para que nos quede grabado. Acuerdo Ministerial 324-2019. 324-2019. Que no se le olvide agregar acuerdo ministerial. Este es el instructivo para la presentación y registro en forma electrónica de los contratos de trabajo. No se los van a recibir si lleva ahí. Hay un procedimiento, usted todavía lo puede firmarlo físicamente, pero lo tiene que escanear para pasarlo en forma electrónica. O bien tiene que irse a la firma electrónica, que es la otra eventualidad. Le van a calificar a usted su contrato de trabajo. Y depende de todas esas circunstancias. Es más, si usted comete una falta de trabajo por incluir garantías mínimas o por violentar garantías mínimas de la clase trabajadora, se lo van a rechazar y de una vez notifican a la inspección para la sanción correspondiente. Entonces, mientras alguien nos pregunta, vamos a ir al artículo número 3. Toda esta ley va a entrar, todo lo que hemos hablado, esta ley va a entrar en general. Estamos haciendo un pequeño resumen de la ley. Por favor, Nancy, nos vamos al artículo número 3 y luego solo le vamos a preguntar. Evelyn, ¿querías preguntar? No, yo creo que se le encendió el micrófono a Evelyn. Mario Augusto. Perdón, licenciado, se me marcó. No tengas pena, Evelyn. Mario Augusto. Buenas noches, ¿me escucha? Sí. Una consulta, ¿qué tan capacitadas están las personas que reciben los contratos de trabajo
para aprobarlos y autorizarlos en el ministerio. ¿Qué es lo que pasa? Que a mí una vez me tocó revisar contratos ya previamente autorizados por el ministerio, pero tenían un error. Este error consistía en que el nombre estaba mal en el contrato. Fíjate que debería ese ya es un descuido, ¿va? Porque ya ni siquiera es de interpretación legal, sino es negligencia de no revisar un nombre. Pero sí deberían de tener gente muy capacitada. Por lo menos lo que sí no se puede permitir, Josué, es que, por ejemplo, que vos me pagues menos del salario mínimo, que que me exijas de que yo trabaje más de la jornada de trabajo, ya sea de uno nocturno mixto. Tampoco me puede ver de que, mire, a realidad no le vamos a pagar bonificaciones, ¿va? No le vamos a pagar el bono 14. Eso sí no se puede, ¿viste? Eso, olvídate, es responsabilidad hasta penal para el funcionario, el empleado del ministerio, que le dé trámite a eso, pues está violentando normas de derecho laboral, no solo nacional, internacional, ¿va? Porque hay cosas que sí se tienen que respetar. Por eso, si te das cuenta, cuando hablamos de la nulidad, tanto el 12 como el 106, fíjate que en Guatemala realmente la nulidad no es tan, como dicen los tratadistas, no es tan absoluta. ¿Sabes por qué? Porque lo que hacen es, lo que en materia laboral, indubio pro operario, ¿qué pasaría si uno fijas menos del salario mínimo? Esa cláusula la tenés que repetir, y si no, se tiene que adaptar a lo que dice la ley. Entonces, aún el que revisa me la puede dejar pasar, pero el día que yo te demande me tenés que cumplir, porque eso no te va a repetir en ningún tribunal. Entonces, el registro, me imagino que ya lo que decís, pues es un descuido de no leer detenidamente las cosas. Vamos Nancy, perdona Nancy, pero hoy te tocó. Artículo 3. Ok. Artículo 3. Obligatoriedad. A partir de la vigencia del presente instructivo, la Dirección General de Trabajo, a través del Departamento de Registro Laboral, se abstendrá de recibir contratos individuales de trabajo en forma física, es decir, impresos en papel, en todas las delegaciones departamentales, siendo única y exclusivamente su presentación de forma digital, de acuerdo a los procedimientos establecidos en el presente instructivo. La Dirección de Sistema de Información, DISI, deberá tomar las consideraciones pertinentes para la digitalización de los contratos individuales de trabajo. Bueno, es lo que estamos hablando, lo que yo les platiqué. Ahora miremos el proceso. Las dos formas como lo pueden hacer. Una a través de la firma a través de un sistema de firma electrónica, o bien escaneando. Por supuesto, esto estuvo bien porque pues no todos tenemos tal vez la capacidad de la tecnología. Entonces, la ley, ahí el legislador previó estas dos circunstancias. Artículo 4, Nancy, por favor. Artículo 4. Proceso de registro. Todo empleador que desee registrar un contrato individual de trabajo deberá hacerlo a través del portal web del Ministerio de Trabajo y Prevención Social, debiéndose registrar, consignar los datos y adjuntar los documentos solicitados. Luego de obtener el acceso al registro electrónico de contratos, todo empleador podrá utilizar cualquiera de las siguientes modalidades. A. Contrato individual de trabajo firmado por las partes en forma física. El empleador deberá completar los campos correspondientes que para tal efecto indique el sistema, con el objeto final de subir al sistema una copia escaneada del contrato individual de trabajador firmado por las partes, en formato de documento portátil PDF por sus siglas en inglés. B. Contrato individual de trabajo firmado por las partes en forma digital de sistema a sistema. En todos aquellos casos en que el empleador y trabajador convengan de común acuerdo, podrán suscribir y firmar el contrato respectivo en forma digital. Para ello, el empleador podrá suscribir el contrato individual de trabajo en su propio sistema interno, ya que el Ministerio de Trabajo y Prevención Social, a través de la Dirección de Sistemas de Información DISI, brindará un toque de acceso al sistema electrónico de contratos individuales de trabajo para facilitar la recepción y registro de los mismos. Para
Para los efectos del cumplimiento de la literaria anterior, los empleadores que opten por dicho procedimiento deberán contar con la correspondiente firma electrónica avanzada y además con los sistemas y programas adecuados para brindar la mayor certeza jurídica posible, adecuándose en lo que fuere aplicable a lo que para el efecto establece la Ley para el Reconocimiento de las Comunicaciones y Firmas Electrónicas, decreto número 47/2008 del Contrato del Congreso de la República de Guatemala. En ambos casos, la Dirección General de Trabajo, a través del Departamento de Registro Laboral, enviará inmediatamente una constancia en la que indicará que el contrato ha sido recibido, por lo que en un plazo no mayor de 3 días hábiles, el empleador deberá ingresar al portal web del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, en donde encontrará el contrato individual de trabajo debidamente registrado. Tanto la constancia de recepción y registro de contrato llevará un código de barras de respuesta rápida, QR, para darle certeza y seguridad al documento. Miremos de una vez la calificación. Artículo 5. Calificación. El Departamento de Registro Laboral se encuentra legalmente facultado para realizar la calificación de los contratos individuales de trabajo, velando únicamente porque dichos contratos cumplan con requisitos legales esenciales y que los mismos se ajusten a las leyes de trabajo y previsión social. En caso que el Departamento de Registro Laboral determine la infracción a las leyes laborales o a la omisión de requisitos legales constitutivos de faltas laborales, registrará el contrato individual de trabajo, dado aviso a la Inspección General de Trabajo con las observaciones pertinentes acerca de la posible infracción u omisión para los efectos que en derecho correspondan. Bueno, entonces estamos con eso y la siguiente pues nada más el apoyo presupuestario que debe tener para ser eficiente. Por la pregunta que hiciste, José, el 6 es de que precisamente se debe implementar y tener suficiente personal para poder cumplir con esta obligación. ¿Sí? Entonces ahí terminaríamos con la parte esta y ya conectamos a lo que es la suspensión de los contratos de trabajo. Estamos terminando exactamente la clasificación de los contratos individuales de trabajo. Bueno, tocará lo que es la suspensión de los contratos de trabajo. Aquí hay una norma en el artículo 65 que la mayoría de códigos lo tienen como error. Vamos a ver su definición, su clasificación, causas y efectos de los contratos de trabajo. Su definición y su clasificación la vamos a encontrar en el artículo 65. Artículo 65 del Código de Trabajo. Hay suspensión de los contratos de trabajo cuando una de las partes, patrono o trabajador, que forman la relación laboral dejan ambos de cumplir parcial o totalmente durante un tiempo algunas de sus respectivas obligaciones fundamentales. ¿Cuáles son las obligaciones fundamentales? ¿Cuál sería la fundamental de un trabajador? La prestación del servicio. ¿Cuál sería el patrono? El pago del salario. Esas sí son obligaciones fundamentales. Usted tiene que prestar el servicio, el otro tiene que pagar el salario. Esas son las fundamentales. De esas dos obligaciones se está hablando la suspensión de los contratos de trabajo. Entonces, aquí está la clasificación. Puede ser individual parcial, individual total, colectiva parcial y colectiva total. ¿Cuál es la individual parcial? Cuando afecta una relación de trabajo, o sea, únicamente un trabajador, y una de las partes deja de cumplir con sus obligaciones. Por ejemplo, las vacaciones. ¿Sí? José Israel está de vacaciones. ¿Qué estás haciendo? Dejar de cumplir con tu obligación de prestar el servicio. Y el patrón te va a pagar. Entonces, una de las partes está cumpliendo. El patrono y tú, no es que no estés cumpliendo, está en la suspensión del contrato porque tú no estás ejecutando esa obligación fundamental de prestar el servicio. ¿Sí? Entonces, la total individual. Cuando afecta una relación laboral, solo José y su patrón, y las dos partes dejan de cumplir con sus obligaciones fundamentales. Fíjate, José, que ni vos prestas el servicio ni el patrón no te paga.
Por ejemplo, cuando pedís licencia sin goce de salario. ¿Sí? Sin goce de salario. Ni estás vos prestando el servicio, ni el patrón no te está pagando. Esa es la suspensión individual total. Y en ese caso, definitivamente, no estamos, terminando el contrato de trabajo, solo estamos suspendiendo. Tus derechos y obligaciones no se extinguen con la suspensión, los seguís conservando. Vamos con la colectiva total y colectiva parcial. Por ejemplo, la huelga, el paro, entre otras, pues, pero aquí la vamos a ver, porque el código también nos da una vez hasta las definiciones. Veamos esta y quiero que me ponga mucha atención. Quiero que siga con su lectura lo que le voy a decir. C, colectiva parcial. Cuando por una misma causa se afectan, escuche, la mayoría o la totalidad de las relaciones de trabajo vigentes en una empresa o lugar de trabajo. Vean lo que dice esto, por favor, mire su código, tenga cuidado con su código, léalo detenidamente. Y el patrono, mi código dice, sus trabajadores dejen de cumplir con sus obligaciones fundamentales. Vamos a ver, ¿qué dice tu código, Nancy? Solo en la C. Sandra, dime tú, Sandra. Sí, el mío dice colectividad parcial, vamos a ver. Dice, cuando una misma causa se afecta a la mayoría o a la totalidad de las relaciones de trabajo vigentes en una empresa o lugar de trabajo. Y el patrono... Ahora dame despacito esto. Y el patrono y sus trabajadores dejan de cumplir sus obligaciones fundamentales. Sandra, tu código tiene un error. No puede ser trabajadores y patronos si estamos hablando de la parcial, donde solo una de las partes deja de cumplir, la otra no. Pero tu código, si tú lo entiendes, dice o sea, patrono y trabajador van a suspender sus obligaciones fundamentales. No, Sandra. Tu código tiene un error y el 90% de códigos que ustedes tienen ahí tiene ese error. La palabra es patrono o sus trabajadores. Uno nada más deja de cumplir con sus obligaciones. Ya sea los patronos o ya sea el patrono o sea el trabajador. Uno nada más. Por eso es parcial, porque solo uno deja de cumplir. Miremos qué dice la colectiva total. Cuando por una misma causa se afecta a la mayoría o la totalidad de las relaciones de trabajo vigentes en una empresa, en un lugar de trabajo. Aquí sí, patrono y sus trabajadores, ambos, dejan de cumplir con su obligación fundamental. Prestación del servicio y pago de salario. Dejan de cumplir con sus obligaciones fundamentales. Ambos. Por eso es colectiva total. Los dos, patrono y trabajadores, dejaron. Ni nosotros estamos trabajando, ni el patrono nos está pagando. Y la colectiva parcial, solo uno. Puede ser que el patrono o puede ser el trabajador. No, vamos a ver cómo está más definido. Hacen esa corrección porque eso segurísimo se lo voy a preguntar en el examen. Segurísimo. ¿Estamos claros con eso? Dime, Diego. Hablemos esto porque sí me interesa. Primero que corrija su código. En el C es el patrono o sus trabajadores. No es el patrono y sus trabajadores. Dime, Diego. Doctor, buenas noches. Según entiendo, en la literal A y B es cuando es patrono y solo un trabajador. No. La individual, lo que estamos... Sí, un patrono y un trabajador. Y entonces hay una suspensión de parte en la individual parcial de solo uno, ya sea el trabajador o el patrono. Sí, y en la B serían los dos los que incumplen, ¿verdad? Sí. Pero es solo de dos personas individuales. Solo de dos personas. Es que en la colectiva estás hablando, fíjate, Diego, de un conglomerado. De la huelga y el paro. Ok. Pero, Diego, lo que yo quiero es que tu código, ¿cómo dice? Sí, decía igual que la compañera, el patrono y sus trabajadores en el inciso C. Sí. Ya lo corregí. Por favor, corregimos eso y agregamos, es el patrono o sus... Es una de las dos nada más, no los dos. Los dos es en la siguiente, ¿va? Ya, doctor. Listo. Porque es total, ambos.
parcial solo uno. Aquí está hablando de la huelga. Vieran, lo interesante del código en las suspensiones es que hasta nos da una vez la forma de hacerlo. Entonces aquí están las causas de suspensión, ¿va? Las que vamos a ver, por qué, en qué caso se da cada una de ellas, ¿sí? Y en qué caso se puede la terminación también, los efectos y todo lo demás. Veamos el 66, ¿sí? Nancy, ¿estás por ahí, Nancy? ¿O otra? Sí. Va, Nancy, el 66, Nancy. Miren qué claro lo habla el código. Suspensión individual parcial. Uno deja de cumplir, uno nada más. Por favor, Nancy. Artículo 66, Código de Trabajo. Son causas de suspensión individual parcial de los contratos de trabajo. A. Las licencias, descansos y vacaciones remunerados que impongan la ley o los que conceda el patrono con goce de salario. B. Las enfermedades, los riesgos profesionales acaecidos, los descansos pre- y postnatales y los demás riesgos sociales análogos que produzcan incapacidad temporal comprobada para desempeñar el trabajo. Y C. La obligación de trabajo sin goce de salario adicional que impone el artículo 63, inciso E. Analicemos hoy. Las licencias, los descansos y las vacaciones. Diego, estás de vacaciones. Diego, no vas a trabajar porque estás de vacaciones. Entonces, Diego, estamos en una suspensión individual parcial, porque Diego es el que no está llevando a cabo su obligación fundamental, que es el trabajo. Pero vamos a ver, en las enfermedades igual, Diego. Somos los trabajadores los que no estamos trabajando por enfermedad. Entonces, ¿quiénes no están ejecutando la obligación fundamental, que es la ejecución del trabajo? Nosotros los trabajadores, en el A y el B. En el C es al inverso. Fíjate que en el C, 2 casos tenemos en los que no tienen por qué pagarnos tiempo extraordinario. Esto que te habla, esto ya lo acabamos de ver, recientemente lo vimos. Jóvenes, ¿qué es lo que dice la ley? Cuando en el lugar de trabajo se presente una circunstancia, un siniestro o un riesgo que pone en peligro a las personas, los intereses del patrono o sus compañeros, dice que usted debe quedarse a trabajar para cubrir ese riesgo, usted trabajador. Y como es una eventualidad, es algo que no lo teníamos previsto. Pero acuérdense que estamos en un evento que puede causar una tragedia. La ley dice que nos quedemos de quedar para ayudar. Y todo ese tiempo que nos quedemos no nos van a pagar salario. Entonces, ¿quién es el que no lleva a cabo ahí su obligación fundamental? El patrono. Porque todo ese tiempo extra que nosotros quedemos, la ley dice que nos debemos de quedar, pero el patrono no tiene por qué pagarnos nada. Veamos qué dice. Regresemos de una vez al artículo 63E. Alguien que lo tenga en la mano y que lo lea. Decime, Diego. Prestar los auxilios necesarios en caso de siniestro o riesgo inminente en que las personas o intereses del patrono o de algún compañero de trabajo estén en peligro, sin derecho a remuneración adicional. Oíme, no te van a pagar nada y te tenés que quedar trabajando. ¿Se recuerda que hay nosotros, que no lo tengo ahorita el artículo aquí en la mente, o tal vez usted me ayuda? El 121. ¿Qué dice el 121, Heidi? Ahorita se lo busco. El otro se recuerda que es cuando usted elaboró mal su trabajo, y usted tiene que quedarse para corregirlo. En ese caso no tiene por qué el patrono pagarle a usted lo que se va a quedar trabajando extraordinariamente, porque fue responsabilidad suya. Por negligencia nuestra fue que no ejecutamos bien el trabajo. Y todo el tiempo que tengamos para repararlo, lo dice la ley bien clara. Entonces ahí se suspende una obligación fundamental. El patrono no nos va a pagar. Pero leámoslo si lo tenés por ahí, Heidi. El artículo 121, me recuerdo que había leído el segundo párrafo donde dice que no se consideran horas extraordinarias las que el trabajador ocupe en subsanar
los errores imputables solo a él cometidos durante la jornada ordinaria, ni las que sean consecuencia de su falta de actividad durante tal jornada, siempre que esto último le sea imputable. Ahí estamos, Heidi. Buenísimo, Heidi. 121, ¿va? Si usted tiene su código, haga la llamada ahí o agregue 63C y 121. Horas extras que no me la van a pagar. Pero no porque no quiere el trabajador, el patrono. No es lo que nosotros tenemos que enmendar los errores que cometimos. ¿Sí? O que por falta o por estar descansando, ahí estaba la materia prima, pero no trabajé. Si yo, mi inactividad, habiendo materia prima y yo no hice nada, me pasé durmiendo, me pasé platicando todo el día, me van a exigir que yo me quede y no me van a pagar tiempo extraordinario. En esos dos casos hay suspensión individual parcial. ¿Sí? Veamos qué dice el artículo 67 ahora. Este nos va a dar a entender un poquito de lo que pasa también en este tipo de circunstancias. Le voy a hablar del inciso A y el B. El A son los descansos, las vacaciones y el B son las enfermedades. Veamos qué dice la ley al respecto. Artículo 67, Nancy Paola. Artículo 67, Código de Trabajo. En los casos previstos por los incisos A y B del artículo anterior, el trabajador queda relevado de su obligación de ejecutar las labores convenidas y el patrono queda obligado a pagar el salario que corresponda. En los casos previstos por el inciso B del artículo anterior, si el trabajador está protegido por los beneficios del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social correlativos a los riesgos sociales que en dicho inciso se enumeran, el patrono debe pagar únicamente las cuotas que ordenen los reglamentos emitidos por el Instituto. En los casos previstos por el inciso B del artículo anterior, si el trabajador no está protegido por los beneficios correlativos del Instituto que menciona el párrafo precedente, o si la responsabilidad del patrono no está fijada en otra forma por las disposiciones legales, la única obligación de este último es la de dar licencia al trabajador hasta su total restablecimiento, siempre que su recuperación se produzca dentro del plazo indicado y de acuerdo con las reglas siguientes. A. Después de un trabajo continuo mayor de 2 meses y menor de 6, le debe pagar medio salario durante un mes. B. Después de un trabajo continuo de 6 o más meses, pero menor de 9, le debe pagar medio salario durante 2 meses. Y C. Después de un trabajo continuo de 9 o más meses, le debe pagar medio salario durante 3 meses. A las prestaciones que ordenan los 3 incisos anteriores, se aplican las reglas que contienen los incisos A, B, C y D del artículo 82. Sigamos, te faltaron un par de... Nancy. Si transcurridos los plazos que determina el artículo en que el patrono está obligado a pagar medio salario, persistiera la causa que dio origen a la suspensión, debe estarse a lo que dispone el siguiente artículo. Es entendido que en todos estos casos el patrono, durante la suspensión del contrato de trabajo, puede colocar interinamente a otro trabajador y despedir a este, sin responsabilidad de su parte cuando regrese el titular del puesto. Fíjense que este último párrafo para mí es importantísimo. Yo les puedo garantizar que usted se busca en todo el código y no va a encontrar el interinato. Aquí está el interinato de ustedes, escondido dentro de la suspensión individual parcial de los contratos de trabajo. En el último párrafo hablamos del interinato. Entonces, hoy sí tenemos base legal. Vamos a poner un ejemplo, ¿sí? Erika Vanessa, suspendida. ¿Sí? Claro que está suspendida por enfermedad. Primeramente, no, Vanessa, Erika. Solo es un ejemplo. Estás en una suspensión, pero Diego es el patrono, entonces viene Diego y dice, por el tiempo que Erika no está, voy a nombrar a Heidi Elizabeth. Y te nombra. Oíme, Heidi, cuando regrese Erika, de conformidad con el último párrafo de este artículo 67,
Diego tiene la facultad con base legal para decir, Heidi, muchas gracias por el interinato. Usted estuvo 6 meses aquí, pero ya regresó Erika a trabajar, y así es que muchas gracias por sus servicios prestados. Y fíjate que, ¿por qué te digo que es una excepción que no quiero que jamás se nos olvide? Porque se dieron cuenta cuando vimos la clasificación de los contratos. La regla general es que todos los contratos son por tiempo indefinido. Pero aquí habla de un interinato. Y es que fíjense ustedes que se da mucho, les voy a hablar, pues no, yo sabe que no lo hago de otra manera más que un ejemplo. Fíjense que yo, por ejemplo, mucho profesor titular de la facultad a veces está de permiso y nombran un interino. Pero si nosotros no tenemos bases legales como esta, fíjense que el interino comienza a exigir derechos. Yo ya tengo 2 años de estar de profesor y hay una norma ahí que dice que después de 2 años yo puedo discutir que me nombre. Y al final puede ser que un órgano jurisdiccional diga, bueno, si ya hay una norma ahí que lo faculta, ustedes tienen que dejar también a Diego de profesor. Y Diego, pero si yo era el titular, entonces cuando yo regreso voy a exigir mi derecho. Pero muchas veces un órgano jurisdiccional dice, tienen que nombrar también a Diego. Entonces, ¿qué es lo que pone el juzgado? En su puesto o otro similar de las mismas condiciones. Entonces, imagínate, Diego, hoy sí tenemos una base legal donde tú, en el caso que pusimos, tú puedes nombrar un interino y el interino tiene que saber que cuando regrese el titular, le podés cancelar su contrato de trabajo, claro, pagándole sus prestaciones, pero no te puede exigir que el contrato es indefinido, porque de antemano le estás advirtiendo que su contratación es de forma interina. Por eso, fíjate que lo importante que lo que hacía José observar del personal que debe haber calificado ahí en la Dirección General de Trabajo, la tendencia que recibe los contratos, porque es capaz no te quieren dejar que pongas que Heidi va a trabajar en forma de interinato, pero hoy tenés tu base legal, el último párrafo del artículo 67. Es entendido que en todos estos casos, el patrono, durante la suspensión del contrato de trabajo, puede colocar interinamente a otro trabajador y despedir a este trabajador sin responsabilidad de su parte cuando regrese el titular a su puesto. Clarito ustedes. Pregunta, alguien iba a preguntar ahí. Solo quiero dejarme esto. Esto lo vamos a analizar ya. Ahorita nos quedamos en el 67. Vean el 68. Los dos no cumplen con su obligación fundamental. Ni el patrón no te va a pagar el salario, ni tú vas a ejecutar el trabajo. ¿En qué casos? Licencias o descansos sin goce de salario. Ni él te va a pagar el salario, ni vos vas a prestar el servicio. Y después vamos a ver lo demás. Preguntas. Pucha, que ustedes solo permitan. Ahí estamos. Preguntas. ¿Quién me iba a preguntar? ¿Jóvenes? ¿Douglas? ¿Diego? Doctor, una pregunta. Aquí se suspende cuando hay faltas, por así decirlo, que ellos no cumplen con la obligación. Se suspende el contrato, pero sigue, o sea, no queda sin validez, o sea, no es nulo, ¿verdad? ¿Cómo es ahí? Porque supongamos de que el patrón no quiere pagar, ¿qué procede? No, ahí, acuérdate que ahí aplicamos el 79, Diego, ¿sí? Despido indirecto. ¿Te acuerdas que cuando vimos el 79 dice que una de las causas que nos facultan a nosotros a darnos nosotros los trabajadores por despedidos es la falta de pago, o bien que no te paguen en la fecha establecida? Sí, doctor, ahí está en el inciso A del 79. Ahí está claro. Si lo tenés, leer, te lo digo para que nos quede todo claro. Tu pregunta es válida porque, ¿qué pasa si no me pagan? No, ahí no estamos hablando de suspensión. Ahí no sí, se me había olvidado, sí es cierto. Ahorita lo leo. Pues si lo tenés, léetelo para que nos quede grabado, porque la pregunta fue buena. Son causas justas que facultan al trabajador para dar por terminado su contrato de trabajo sin responsabilidad de su parte. A.
cuando el patrono no le pague el salario completo que le corresponda en la fecha y lugar convenidos o acostumbrados, quedan a salvo las deducciones autorizadas por la ley. Bueno, ahí estamos claros. ¿Dalila o...? Sí, Dalila va. No. Buenas noches, licenciado. Una consulta. En el caso de que el puesto que desempeñe la persona que cubre en un interinato sea un jefe, ¿este está facultado para tomar decisiones de cambios? O si las llegara a tomar, ¿qué puede suceder cuando regrese el jefe nombrado formalmente? Mira, pues, Dalila, no te olvides de que si voy a hacer un interinato, voy con todas las funciones que tiene el titular, con todas, ¿oíste? Mayormente si soy jefe o representante del patrono. Acuérdate de lo que vimos, de que los representantes de los patronos tienen plenas facultades, ¿va? Pueden ser cargos de confianza, representación, entonces la representación sí me faculta. Puede ser que, imagínate que yo vaya a hacer un interinato de alguien que tenga facultades para despedir, lo puedo hacer. No es que por un interino no lo pueda hacer, no, yo voy a ejercitar mis funciones y si dentro de esas está el despido, pues hay que ejecutarlo. Claro, yo te digo, hablando con los respectivos reglamentos, mira, el despido es muy complicado. Realmente el despido, te digo, casi se da por una falta grave o por embriaguez, yo te digo ahí, acuérdate que el patrón es muy tolerante, pero en un momento donde ya no puede más. Pero sí, si está dentro de sus funciones, acuérdate que él va a firmar contrato de trabajo y si está dentro de sus funciones no puede hacer. Muchas gracias, licenciado. Vale, dale. Vamos a otra pregunta ahí, Josué. Buenas noches, licenciado. Douglas, perdón. Sí, a la orden. Perdone, licenciado, me surge una duda. Estamos leyendo ahorita los últimos párrafos del artículo 67 y en su parte final del penúltimo párrafo dice, solo voy a leer lo último, ¿verdad, licenciado? Debe estarse a lo que dispone el siguiente artículo. Me surge la duda si nos está circunscribiendo el artículo 68 o el párrafo subsiguiente en el que se habla del interinato. Perdón, licenciado, gracias. Espérate, va a ser, espérate, vamos a ver. Aquí tengo yo mi código a la mano. Entonces, estamos en el 67, ¿va? Sí. Correcto, licenciado, en los párrafos últimos, donde usted menciona que está el interinato de una forma suspicaz ahí. Entonces se lee... Que en todos estos casos el patrono durante la suspensión de nuestro honor. Lo anterior, la última línea del párrafo anterior, vamos licenciado. A ver, donde... Si transcurridos los plazos que determina la ley, determina este artículo, en que el patrono esté obligado a pagar medio salario, persistiera la causa que dio origen a la suspensión, debe estarse a lo dispuesto en el artículo siguiente. Uy. Fíjate que está hablando, pues estamos hablando ahorita de la suspensión, déjame ver, seguimos en la suspensión individual parcial, ¿va? Porque el siguiente ya es la total. Así es, licenciado, por eso me surge la duda si está condicionado por el artículo 68 o hay un error ahí al referirse que tiene que ser el párrafo siguiente. A lo que indica el siguiente párrafo. Mira, pues, interesante, Douglas. Fíjate, leámoslo despacio para poderlo interpretar. Si transcurridos los plazos que habla este artículo, o sea, estás hablando de los plazos el inciso A, B y C, que por enfermedad, el patrono por tanto tiempo te va a pagar tanto, por tanto tiempo, pero si persiste, o sea, ¿me entendés? Yo no sé si te has dado cuenta de que muchas veces estas suspensiones continúan, entonces llega un momento como el patrono ya no te va a poder cubrir, ¿sí? Porque ya se vencieron lo que dice el Código de Trabajo. Entonces,
puede hacer que lo que te esté indicando, déjame luego analizar, pero solo por decírtelo de antemano. El siguiente es la suspensión total. ¿Qué es la suspensión total? Ya no te voy a pagar nada. ¿Sí? Porque ya todos los plazos que la ley me dio yo ya los cumplí. Entonces, te voy a seguir conservando el trabajo con una suspensión, pero va a ser parcial total. ¿Me entendés? Sigue suspendido el contrato, Douglas. Sí le entiendo esa parte, licenciado. Lo que me surge la duda es que, como bien está leyendo usted, dice que lo condiciona, porque si la otra es total y todavía estamos en parcial, yo interpreto que el último párrafo me indica que el titular conserva el trabajo hasta que regrese por el que está interinato. Sí, no. Por eso me surgía la duda que si lo condiciona el párrafo o el artículo 68. No, fíjate que dice, debe entenderse a lo que dispone el siguiente artículo. O sea, lo que te está indicando que te pasa a la total. Ok, sí, ya me queda claro entonces, licenciado. Muchas gracias, muy amable. No es el siguiente párrafo, sino el siguiente artículo. Bueno, otras dos intervenciones, porque se nos fue el tiempo usted. Gracias, licenciado. Buenas noches. Mi duda es la suspensión total. Por ejemplo, en una circunstancia de un vendedor. Un vendedor tiene objetivos de venta o metas de venta. Digamos que si no llega a ese objetivo, eso de cierta manera estaría involucrando como una de las prohibiciones. No, espérate, José. Mira, pues, el siguiente tema después de la suspensión es la terminación de los contratos de trabajo. ¿Por qué pueden terminar un contrato de trabajo? Y oíme, pues, esto lo vas a ver vos más que en todo en ventas, ¿sí? En ventas. Donde, por ejemplo, te digo, yo trabajé en un proyecto de un banco, donde yo tenía una cuota en microfinanzas, en ese banco. Y fíjate que si yo no llegaba a determinada cuota, era motivo de despido. Claro, yo estaba como un abogado externo, entonces me lo advirtieron, pues, que, o sea, era recuperación de cartera de microfinanzas, o sea, créditos pequeños de 500 quetzales hasta 3 millones. Pero yo tenía cuota, por decirte, yo tenía que recuperar de la morosidad de eso, por decírtelo, 100,000 al mes. Si yo me recuperara, ese era motivo que me retiraran de la empresa. Pero vamos a discutir hoy con la terminación de los contratos de trabajo. Entonces, te prometo que estos 3 días voy a aclarar bien ese artículo. Yo lo entiendo bien, pero le voy a ver las aristas y a ver si me da tiempo de ver la exposición de motivos hoy. Bueno, otra intervención nada más. Dejamos nada más solo Dalila y Eric Otoniel y terminamos. Perdón, licenciado, dejé levantada la mano. Dejaste levantar. Entonces solo estamos con Eric, pues. Buenas noches, licenciado. Estaba leyendo lo que nos acaba de exponer. Yo entiendo que la terminación parcial del contrato de trabajo alude únicamente a cuando hay una temporalidad en que se va a dejar de trabajar y se regresa ya con las disposiciones normales del contrato de trabajo. Sí, solo va a ser temporalmente. Lo que pasa, fíjate que en el caso de la enfermedad, yo no sé si has observado que hay enfermedades de que se tienen proyectadas, y como acuérdate que la ley tiene proyección, ¿va? Entonces, ¿qué pasa después de que yo como patrón no tengo alguna obligación y ya no tengo más obligaciones? Es lo que estamos hablando con Douglas. Entonces nos pasa a la suspensión total. ¿Por qué total? Porque fíjate que ni yo te voy a pagar el salario, ni vos vas a prestar el servicio. Estamos todavía en individual, ¿verdad? Ni vos vas a prestar el servicio, ni yo te voy a pagar. Entonces caemos a la total. La parcial es donde una de las partes, fíjate con la enfermedad, mientras está suspendido, lo que aquí me dice a mí la ley es de que yo te tengo que pagar determinados porcentajes. Si la suspensión es de tanto tiempo, yo tengo que pagar los porcentajes. Pero ¿qué pasa si ya terminamos todo el tiempo que estipula la ley? Entonces caemos a la suspensión individual total. Ni yo te voy a pagar, ni vos me vas a prestar el servicio.
pero el contrato sigue suspendido, no terminado. Y en el caso de José, que estamos hablando de algún tipo de normativa ahí que puede existir, pero en el que más se da, yo lo de José lo veo más cuando uno factura, que lo que hacen es ya no darte más trabajo, ¿no? Pero en derechos adquiridos de la clase de trabajadores está sumamente complicado que te pongan cuota, ¿no? Bueno, ahí estamos, jóvenes. Lo vamos a dejar hasta ahí y si Dios quiere, pues nos vemos el día viernes. Quiero que no nos falten estos días porque yo quiero terminar los puntos del programa, por lo menos de evaluar. Quiero llegar hasta las jornadas de trabajo, tal vez hasta el salario, que lo que nos apoye, y ya con eso pues nos quedamos todo listo para el primer parcial. Quiero terminar hasta la prescripción para que en el examen final únicamente hablemos de los regímenes especiales y la ley de servicio civil. La ley de servicio civil se habla de una clase y la otra creo que nos va a haber unas 4 o 5 clases que hablemos trabajo a domicilio, hablemos del trabajo de las malas vías navegables, del transporte. Es interesante cuando hagamos todo eso, ¿eh? Yo creo que el segundo parcial está para finales, Mario. Finales del mes de abril. Gracias, Lee. No se les olvide que este semestre termine en mayo, jóvenes. Termine en mayo. Yo por eso quiero... ¿Qué? Perdón. Doctor, una pregunta, y esta vez no hubo las vacaciones de la huelga, porque me acuerdo que antes sí daban 3 semanas, con Semana Santa eran 3, ¿verdad? No, fíjate que hoy realmente como estamos virtuales únicamente nos vamos a quedar, por ejemplo tenemos 2 clases con ustedes, y ahí viene el viernes, que acuérdate que la facultad suspende labores martes, que era la declaratoria de huelga, exacto. Perdón, jueves y viernes, ¿verdad? Antes de Semana Santa. Ahí sí no van a haber clases. Y bueno, pues, como es virtual, acuérdate que ahora lo virtual, pues ya. Pero vean, pues, yo honestamente les digo, pues claro, voy a salir un par de días con mi familia, pero de repente ponemos un día, los que no salen y nos vamos a tomar un café, que derecho laboral siempre es hermoso platicar. Hoy me llegó un caso a mí, interesante, muy interesante, y vamos a ver si tenemos tiempo, por lo menos que no salgan, ¿va? De repente nos tomamos un café. Pasen buena noche y nos vemos, si Dios quiere, el día viernes. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado.